grabar. Ya. A ver, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy, esto con esto, admitir a todos. Ya. El día de hoy, un poquito vamos a repasar el tema de clases. Clases. Y no me refiero a clases como que clases de intro o clases de álgebra 1, ¿no? Algo así. Lo que nosotros hasta ahorita ya habíamos visto y hemos utilizado bastante en nuestros programitas son los denominados tipos primitivos o tipos de datos primitivos. ¿Y en qué consisten estos? Pues básicamente son ciertas palabras que nos permiten a nosotros representar en Java un conjunto de valores. Habíamos visto, por ejemplo, el uso de int, el uso de double, habíamos visto también char, ¿no? Boolean, que es otro, lo hemos utilizado también en algún caso, con la listen también de seguro lo han visto. La cosa es de que estos tipos primitivos, pues Java ya nos deja utilizarlos directamente, es decir, Java lo reconoce. Ni bien tú escribes int, Java sabe que tú te estás refiriendo a un número entero. ¿Qué es lo que pasa cuando escribes double? Automáticamente Java sabe que te refieres a un número decimal. Ahora, pero piensen ustedes, por ejemplo, en este caso con algo que nosotros conocemos, que es como por ejemplo el módulo, ¿no? En el módulo, si yo lo reviso, pues aquí veo muy poco número entero, ¿no? Veo muy poco número decimal. El char, recuerdan ustedes que es solo una letra, número o símbolo, ¿no? Pero solo uno, símbolo. A ver, aceptamos. Acá pues yo veo mucho texto, ¿no? Como dice el meme, mucho texto. Creo que alguien mandó solicitud, pero no me pasó nada. Boolean es pues true o false, ¿no? Pero aquí yo no veo nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros programamos, porque esa es nuestra intención de aquí a un futuro, realizar alguna especie de programa, ¿por qué no tal vez una página web o tal vez un juego, ¿no? O tal vez alguna herramienta que ayude tal vez con los documentos, con estadísticas, quién sabe, ¿no? Entonces estos tipos primitivos, como bien dice, pues son primitivos, su alcance es muy poquito y en lo único que nos van a ayudar pues es a sentar como que las bases de algo más grande. Y ahí es donde entran los denominados tipos compuestos o tipos objeto. Entonces recuerdan, cuando estábamos estudiando un poquito para su examen, decíamos, cuando pensamos en un objeto del mundo real, la idea sería captar siempre las características más importantes de ese objeto y tratar de asociarlas con los datos que ya conocemos, como int, double, char, boolean. A ver, admitir a todos, ahí está. ¿Qué es lo que ocurre con esto? De que los tipos compuestos o tipos objeto son básicamente las clases, es decir, se definen a partir de una clase, a partir de una clase. ¿Y qué podemos decir de eso que es una clase? En el ejercicio que les mostraba en su clase antes del examen, veíamos lo que era una lata de durazno, ¿no? Y yo les decía, piensen qué características pueden ser importantes de esa lata de duraznos. Entonces, cuando nosotros definimos una clase, es decir, un tipo compuesto, la idea siempre es pensar en qué características tiene. Características. Y también en qué puede hacer, es decir, sus habilidades o comportamiento.
Ahí está. Un momentito, admitimos, ahí está. Esto en términos de programación tiene su nombre respectivo. Las características son las denominadas atributos. Y las habilidades o comportamiento son los denominados métodos. Entonces, cuando nosotros definimos una clase, siempre hay que tratar de pensar qué características tiene, qué puedo hacer con esa clase. Y acá uno, pues esto al principio siempre cuesta, y es como decir, ¿qué es una clase? ¿No? ¿Qué tengo que hacer con esa clase? ¿Qué significa? Pues básicamente la clase vendría a ser como una palabra general, ¿no? Palabra general, algo con lo que yo puedo identificar a muchas cosas del mundo real. Por ejemplo, no sé si se los mencioné a ustedes o si solo lo estaba pensando en mi cabeza, pero cuando nosotros pensamos en un celular, ¿no? Ojo, celular, ustedes pueden pensar tal vez en un Samsung Galaxy S21, tal vez uno diga, bueno, no, yo no tengo celular tan caro, mi celular es un Huawei, otro dirá, yo tengo un Xiaomi, ¿no? Pero a fin de cuentas esa palabra celular nos hace entender que estamos hablando como que de un dispositivo electrónico que nos permite hacer llamadas y todo eso. Entonces esta palabra es una palabra general que puede englobar varios objetos del mundo real. Tal vez un celular Samsung, tal vez un celular Xiaomi, así creo que se escribe. O yo que sé, tal vez un LG, aunque creo que el LG ya no produce celulares, pero bueno. Entonces, esa es la pauta que uno tiene que seguir. Esto de acá vendría a ser el nombre de mi clase, ¿no? La clase celular. Cuando nosotros resolvemos problemas, pues la idea es siempre tratar como que de buscar una palabrita que me ayude a como generalizar varias cosas. Entonces, cuando nosotros resolvemos problemas, generalmente vamos a hablar tal vez de clase persona, ¿no? Persona, de clase universidad, de clase materia, por ejemplo, materia, ¿no? Pueden ser nombres de clases. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, soy Juan Pablo, ¿no? Soy una persona, pero la categoría en la que yo entraría sería persona. La Universidad de San Simón, pues, tiene su nombre, Universidad Mayor de San Simón, pero a fin de cuentas sigue siendo una universidad. Eso no significa que sea la única en el mundo. Hay muchas otras más, Univalle, la Católica, pues en el extranjero ni qué decir, materia es lo mismo. Entonces, de cada una de estas, la idea sería poder sacar sus características y habilidades dependiendo de un contexto. Todo ese proceso se llama abstracción. Que básicamente es concentrarse en lo más importante. Para un problema, ¿no? Entonces imagínense ustedes que tal vez, por ejemplo, en su caso, ustedes se han inscrito a la Universidad Mayor de San Simón y toman ciertas materias, ¿no? Entonces a la universidad, tal vez los datos que le interesa de la persona sea su nombre, sea su carnet, tal vez sea su domicilio, ¿no? Dónde vive, domicilio. Pero tal vez a la universidad no le importa saber si es que, por ejemplo, tienes licencia de conducir, o tal vez tu tipo de sangre, eso no le interesa, o tal vez, yo que sé, saber si tienes alguna enfermedad de base, eso generalmente no le importa mucho a la universidad porque su ámbito es la enseñanza, ¿no? Pero si hablamos de un hospital, por ejemplo, si uno estuviera asegurado, obviamente en el hospital, como su intención es priorizar tu salud, van a pedirte si tienes enfermedades de base, si yo que sé, has tenido cirugías, tu tipo de sangre. Entonces el enfoque cambia. Por eso acá cuando nosotros hablamos de abstracción, es concentrarse en lo más importante para un problema. Aquí
el mejor consejo que les puedo dar es no traten de solucionar los problemas del mundo. Simplemente concéntrense de momento en lo que les han pedido. ¿Ok? Entonces, si digamos estuviéramos haciendo como un sistema de inscripciones de estudiantes a la universidad, pues entonces no me voy a preocupar de su sangre o si maneja auto, maneja moto, ¿no? No me voy a preocupar de eso. Luego de esto, con el tema de las clases, la idea siempre sería, bueno, es como tal vez una regla no escrita, de que empiezan con mayúscula, mayúscula, y en este caso quizás ustedes ya lo han usado, quizás no, pero una de las clases que son las primeras en conocerse, es decir, Java es un lenguaje de programación que ya existía hace mucho tiempo. Es como en este caso si hablamos de las matemáticas, ¿no? Las matemáticas, pues, o sea, existen desde tiempos inmemorables, ¿no? Y libros debe haber por montones. Entonces, con el tema de las clases en Java, pues son lo mismo. Java tiene ya un montón de clases creadas. Y una de ellas, la primera que nosotros llegamos a conocer, es la clase string. Esa es la primera clase que nosotros llegamos a conocer. Si se dan cuenta acá, viendo por ejemplo el Moodle, yo les decía, lo que más veo en realidad es texto, ¿no? Todo es texto. Aquí arriba hay texto, acá abajo hay más texto, por todo lado hay texto. Si yo trato de representar eso con, por ejemplo, los tipos de datos primitivos, pues no voy a poder, ¿no? Porque estos, como ya saben, me permiten representar números, una letra, ¿no? Número o símbolo, y esto simplemente es true o false, ¿no? True o false. Entonces nada de eso me sirve para representar texto. Es ahí donde entra string. Entonces con string, cuando yo quiero crear, por ejemplo, un texto, les mencionaba, hay que usar comillas dobles, es un texto, y cerramos con comillas dobles y punto y coma. ¿Qué ocurre con esto? Como esta es una clase, siempre empiezan con mayúsculas, al menos las de Java sigue esa regla, tiene estas cualidades, características y habilidades o comportamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que yo a string le puedo pedir o atributos o métodos, es decir, él ya sabe cómo funciona, él ya sabe qué tiene que hacer, ¿no? ¿Qué tareas puede llegar a hacer? Entonces, si ya está todo escrito, esto es bajo el concepto de no reinventar la rueda, no reinventar la rueda. Entonces, si string ya sabe cómo funcionar, pues le sacaré provecho, ¿no? A todo lo que me permite. Por ejemplo, ¿no? Uno de los ejercicios que estoy planeando hacer ahora es una validación de una contraseña. Entonces, ustedes expertos en redes sociales, más que yo de seguro, cuando se crean una cuenta, ¿qué es lo que suele pasar? Ven acá dos ventanitas, ¿no? Bueno, dos campos, y acá les dicen pon tu correo, ¿no? Correo o tu nombre de usuario. Y acá pon tu contraseña. Escribe, ¿no? Contraseña. Y algunos incluso ponen un tercer campo más para que ustedes repitan su contraseña. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo acá me pongo mi correo, digamos, @.com, ¿no? Y me invento mi contraseña. Lo único que yo voy a ver son asterisquitos, ¿no? Ahí está. Entonces me he inventado mi contraseña. Ahí tiene cuatro letras, mi contraseña. Y automáticamente me sale un mensaje que dice su contraseña es demasiado corta, ¿no? Fija, de seguro alguno ha pasado por eso, ¿no?
Entonces, bueno, uno dice, ya, me he inventado mi contraseña, le pondré al final 1, 2, 3. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Ya no le sale este mensaje, sino ahora le sale tu contraseña, debe tener una mayúscula. ¿No? Entonces, hay algunas páginas que no te dejan continuar hasta que escribas bien una contraseña. Entonces, si has escrito una contraseña demasiado corta, boom, te sale ese mensaje. Muy corta tu contraseña. Allá entonces le pones 1, 2, 3 al final, la clásica. Y te dice, oye, pero tu contraseña debería tener una mayúscula. Bueno, entonces le pondré uno más acá, ¿no? Una A mayúscula, yo qué sé, o una Q mayúscula. Y luego te sale un mensaje al final que dice tu contraseña debe tener un carácter alfanumérico. No sé si se llaman así, pero bueno, creo que ustedes me entienden, que con estos me refiero a los que sean porcentaje, dólar, el ampersand, etcétera, ¿no? Entonces a esos me refiero. El hashtag también, el numeral. Entonces uno ya está totalmente harto y dice, ya para qué me voy a crear cuenta acá porque ni me voy a acordar mi contraseña. Entonces le pone el último carácter que falta, digamos tal vez un numeral, y ya funciona, ¿no? Entonces ahí recién pasa. ¿Qué es lo que ocurre? Que pues internamente hay una función que permite validar esa contraseña. Ojo, no significa que te vayan a hackear, ¿no? Simplemente quieren que escribas una contraseña fuerte, ¿no? Indescifrable. Entonces, entre más larga sea, más difícil va a ser descifrarla. Entre más variación hay entre mayúsculas y minúsculas, también va a ser más complicada descifrarla. Y pues si tiene alguno de estos caracteres especiales, pues va a ser casi indescifrable, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es, dada una contraseña, validar si tiene o si es segura, digamos, ¿no? Si es segura. ¿Y cuándo consideramos que es segura? Cuando al menos tiene 8 caracteres, cuando tiene al menos 2 números, cuando tiene al menos un carácter alfanumérico, y tiene una mayúscula. Ok, entonces estas son las condiciones base para que nosotros consideremos que una contraseña está correcta. ¿Cómo tendría que funcionar? Por ejemplo, si mi contraseña fuera, yo qué sé, avión 1, 2, 3, ¿no? Si digamos esa fuera mi contraseña, por si acaso. No es, ¿no? Pero me estoy inventando acá. Avión 1, 2, 3. Entonces, ¿cuántos caracteres tiene este? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, tiene al menos 8 caracteres. Entonces el primer punto ya lo ha cumplido. Tiene al menos 2 números. Aquí tiene 1, 2, 3 números. 3 números. Entonces cumple este. ¿Tiene un carácter alfanumérico? No. Es decir, no tiene ninguno de estos símbolos especiales. Entonces no. ¿Tiene una mayúscula? Sí. Ok. Entonces, bajo estas condiciones, esta contraseña es no segura. No segura. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría si es que yo me he creado, por ejemplo, yo qué sé, eucalipto
numeral 1, 2, 3, ¿no? Digamos esa contraseña. ¿Cuántos caracteres tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ¿no? 13 caracteres. Entonces, para ese caso, si cumple con esta condición, mínimamente 8. Tiene que tener al menos dos números, pues tiene 3, entonces cumple con esto. Un carácter alfanumérico, sí lo tiene, correcto. Una mayúscula, sí lo tiene, correcto. Entonces esta contraseña es segura. Ahí está. Entonces eso es lo que nosotros tendríamos que responder. Si dada una contraseña, ¿es segura o no? Si se dan cuenta esto, ya tienen que empezar a pensarlo como para programarlo, por así decirlo, ¿no? Todo eso del método de Polya, todo eso de plantear el algoritmo, de hacer su diagrama de flujo, eso ya casi tendría que ser mental, ¿no? Eso tendría que salir mentalmente casi ya. Pueden usar tal vez como que una hojita de apoyo para un poquito redactar ahí si es que lo necesitan, pero en este caso hay que tratar de ser lo más veloz posible, ¿no? Si se dan cuenta acá, cuando yo digo no es no segura o sí es segura, aquí estoy prácticamente negando, y aquí estoy afirmando. Eso en términos de programación básicamente es decir que esto es un false y esto es un true. Entonces, como esto es básicamente una pregunta de decir, ¿la contraseña será segura? ¿No? ¿Será segura? ¿Sí es segura? ¿No, no es segura? Entonces, básicamente lo que yo estoy pidiendo es una respuesta de tipo boolean. Ahí está. Ok, entonces, mi método tendría que responder un boolean. Lo que yo quiero es saber si es segura, ¿no? Es segura. ¿Es segura qué? Acá una contraseña. Ahí está. Por si acaso, esto les aviso, porque siempre al principio cuesta. Cuando nosotros, acá, abrir editor. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos escribiendo algo, estamos haciendo código, podemos escribir ñ, sí, se puede, es legal, por así decirlo. ¿Qué es lo que pasa? De que Java pues está básicamente programado en inglés y en el inglés no existe la ñ. No significa que no esté bien escribirla, sino que como nuestra intención es que este programa como que se use, tal vez yo lo comparta o tal vez esté trabajando en equipo, yo qué sé. ¿Dónde es que se arruina? Pues cuando lo compartes, ¿no? Cuando tú lo compartes, esa ñ se cambia por un carácter extraño, es decir, la ñ pasa a ser como que ampersand y no sé cómo, medio raro es, ¿no? Ampersand en, algo así. Pero se modifica y pues la idea es de que nuestro código siga funcionando sin tocar nada, ¿no? Por eso mismo, cada vez de que ustedes tengan que usar ñ, mejor pongan ni, ¿ok? Por si acaso. Esta contraseña, como bien veíamos, pues son muchas letras, pueden haber símbolos, números, entonces yo no puedo representarla con ningún tipo primitivo. Para eso nos sirve string. Entonces la idea sería aquí que yo vaya validando cantidad de caracteres, vaya validando la cantidad de números que hay, vaya validando la cantidad de mayúsculas que hay, y vaya validando también la cantidad de caracteres alfanuméricos. No sé si está bien esa palabra, pero bueno, la voy a terminar llamando así porque no sé cuál será el nombre correcto. Entonces tengo que verificar cada una de estas, como ven,
Este pequeño problemita de saber si una contraseña es segura, pues en su interior alberga otros, cuatro pequeños problemas, que es básicamente contar, ¿no?, la cantidad de estos específicos datos. Primeramente, yo tendría que saber contar la cantidad de caracteres. ¿Cómo los cuento? En la vida real es pues sencillo, ¿no? Uno va viendo letra por letra, avanzando de uno en uno, ¿no? Súper sencillito. ¿Cómo le digo a la computadora que haga eso? Aquí con los números también, pues yo ya sé que los números son del 0 al 9, entonces es fácil distinguirlos, pero ¿cómo le digo a la computadora que lo haga? Las mayúsculas también, ¿cómo le digo a la computadora que lo haga? Los alfanuméricos también, ¿cómo le digo a la computadora que lo haga? Ahí es donde entra, bueno, hay un pequeño problema ahí, que es decir, ¿cómo es que funciona string? ¿No? Porque como les mencionaba, string ya es una clase, es decir, ya está construida, ya sabe cómo funcionar. La cosa es que nosotros lo usemos. Y ahí es donde entra el concepto de arreglo. ¿Qué es un arreglo? Pues un arreglo básicamente es un conjunto de datos. Conjunto de datos. Así, en síntesis, bien resumido, es un conjunto de datos. Entonces, hay datos que están agrupados bajo una cierta palabra, ¿no? Y en este caso, cuando nosotros hablamos string, ¿string de qué está compuesto? Es un conjunto de caracteres. Por lo tanto, string, si bien es una clase, pues internamente funciona como si fuera un arreglo. Tiene un conjunto de datos ahí dentro. ¿Y qué son esos datos? Pues caracteres. Y eso de acá yo ya lo conozco. Sé que son chars. ¿Qué pasa con los chars? Aquí entra un pequeño, una pequeña trampa, por así decirlo. Bueno, no es trampa si es que ustedes saben cómo usarlo. Es lo que viene a ser el código ASCII. Acá está. Ya que estoy con internet, pues les muestro. El código ASCII es esta pequeña tabla. Si esta pequeña tabla les he pasado también en el PDF que les compartí por Telegram. Entonces, ¿en qué consiste esto? Pues básicamente aquí nos muestran todas las posibles letras, símbolos, ¿no? Como estos de acá medio raros. Y cada una está asociado con un número, ¿no? Por ejemplo, acá el símbolo de más tiene el 43, el símbolo 0 tiene el 48, el símbolo A mayúscula tiene el 65. Entonces, ¿qué significa eso? Si ustedes vienen acá, les recomiendo que hagan este pequeño ejercicio, si es que tienen su BlueJ abierto. Si es que yo escribo acá una letra G, por ejemplo, ¿no? G ahí entre comillas simples. Me dice G es un char, ¿ok? Entonces Java lo está detectando. G es un carácter. Si yo pongo false, me dice false es boolean, ¿ok? Si yo le pongo 5, me dice 5 es entero. ¿Qué pasa si yo pongo 5 más 3? ¿No? Me sale 8, está correcto. ¿Qué pasa si le digo false más 3? Ahí me sale error, me dice, oye, estás tratando de usar el operador más con un booleano y un entero, es decir, yo no te entiendo eso, no sé a qué te refieres. ¿Qué pasa si pongo G más 3? Me sale 106. Es decir, ¿por qué con boolean ha botado un error y por qué con char no? Es decir, aquí he puesto la G y la G es un carácter, aquí está, y le he sumado 3, no sé cómo, y me ha terminado respondiendo 106, es decir, un valor disque correcto, ¿no? Entonces ese 106 ¿de dónde ha salido? Pues de acá. Si se fijan acá, la letra G vale 103, es decir, ese es un número, el subcódigo ASCII, y como yo le he pedido sumarle 3, 103 más 3 es 106. Entonces de ahí es donde sale. Es una pequeña maña y pues
sirve mucho cuando nosotros lo utilizamos. Los caracteres char pues está basado en el código ASCII, y ahora uno dirá, pero aquí son muchos símbolos, ¿cómo rayos los voy a poder yo aprender todos? Ni queriendo me aprendo esto de memoria, da flojera, ¿no? Solo de verlo ya da flojera. ¿Recuerdan ustedes que yo podía con los números decir, por ejemplo, 5 será menor a 9? Esa era mi pregunta. Y me dice sí, ok. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros trabajamos con char, como internamente es un número, también puedo utilizar esos operadores, los operadores relacionales. A ver, que he perdido mi mouse, ahí está. Yo puedo decir, la letra G será antes que la letra Z, por ejemplo. Y me dice sí, la letra G es antes que la Z. Yo puedo preguntar, ¿la letra A será antes que la letra D, por ejemplo? Sí, puedo. La letra A mayúscula, o digamos la T mayúscula, será después de la letra E mayúscula. Sí, ahí está. Entonces, como acá son caracteres, pero internamente se presentan números, yo puedo utilizar esos operadores relacionales. Y uno dirá, ¿por qué puedo utilizar eso? Pues internamente son unos números. Y uno dirá, ya, pero entonces, ¿para qué sirven esas cosas? Todo esto surge porque nuestra idea es cómo puedo contar caracteres, bueno, eso es otra cosa aparte, pero cómo puedo detectar los números. ¿Cómo yo? O sea, yo porque los conozco, sé que los números son del 0 al 9, ¿no? Son dos números distintos, pero ¿cómo le puedo decir a la computadora que los detecte? Pues sencillo, agarra y dices, si tú el carácter que estás viendo está entre el 48 y el 57, pues es un número, es un carácter, número. Entonces fíjense acá, si yo vengo acá al BlueJ y le digo, esto de acá lo voy a limpiar, si yo le digo por ejemplo, el 9, si quiero saber si es un número, aquí me dice es un carácter, si es un número yo le tendré que decir si es mayor o igual al carácter 0, y también si el 9 es menor o igual a 9, true. Entonces aquí, si se fijan, la idea es básicamente establecer un rango. El carácter 0 viene a ser el número 48 en código ASCII. El carácter 9, ese sí que no tengo ni idea, es el 57. Es el 57 en código ASCII. Entonces esto es como si fuera un intervalo. Ahí está. Y la idea sería saber si es que está dentro de este intervalo. ¿Cómo hago eso? Si es que yo, por ejemplo, quiero revisar el 52, tendría que preguntar, ¿52 es mayor o igual a 48? Y 52 es menor o igual a 57. Esa sería mi pregunta, para saber si está dentro del intervalo. Si me dice que sí, entonces este vendría a ser un carácter. ¿Qué carácter? Pues imagino que el 4 o el 5, no sé, algo así. Pero esa es la idea. Lo mismo tendría que hacer yo con las mayúsculas. Las mayúsculas, si también tienen su intervalo, que va desde el 65 hasta el 90. Entonces lo único que yo tendría que preguntar es, oye, ¿eres mayor o igual a la A mayúscula y menor o igual a la Z mayúscula? Si me dice que sí, pues entonces sí. Si me dijera que no, entonces pues está fuera de ese rango. Vean acá. Voy a poner acá una nueva clase que sea para hacerlo de la contraseña. Ahí está. Abro el editor, lo amplío.
Entonces acá mi idea es que tendríamos que tener un método. Sí, le voy a poner public directamente. Boolean es segura. Y aquí quiero preguntar si una contraseña es segura. Contraseña. Ahí está. De momento no tengo ni idea de si es segura o no. Entonces return false, ¿no? No sé cómo va a funcionar, no tengo idea. Así que pues, si no sé cómo lo voy a poder calcular, directamente te voy a responder que no es segura, ¿no? Es mi respuesta por defecto, por ahora. Pero he identificado de que yo necesito conocer la cantidad de caracteres de una contraseña, ¿no? Ese es como que mi primer paso. El segundo es conocer la cantidad de números en esta contraseña. Mi tercer problema es contar la cantidad de mayúsculas en esta contraseña. Y mi cuarto problema es contar la cantidad de símbolos, ¿no? Le voy a llamar símbolos, string contraseña. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Les mencionaba, nuestro problema es saber si una contraseña es segura, pero en su interior hay como que otros 4 pequeños problemas. ¿Por qué es que los estoy separando? ¿Por qué es que estoy creando otros 4 métodos para hacer lo mismo, básicamente, ¿no? O bueno, para resolver el mismo problema. La idea de este concepto es denominada modularización. Es decir, piensen ustedes todas las posibles aplicaciones, todos los posibles beneficios de poder contar caracteres, de poder contar la cantidad de números, mayúsculas o alfanuméricos en un texto, ¿no? Porque string es un texto, no necesariamente va a ser siempre una contraseña. ¿Qué es lo que ocurre? Al hacer modularización, nuestra idea es como que separar en tareas, pequeñas tareas, y que cada una de ellas pues funcione por separado. Piensen ustedes como si fueran los engranajes de un reloj, ¿no? Como si fueran engranajes. Cada engranaje debe poder funcionar bien por sí mismo para que el resto pues también funcione. Para que puedan tal vez dar la hora, yo qué sé, ¿no? Entonces, si uno de estos engranajes fallara, pues obviamente todo va a fallar. Pero eso no significa que los otros estén mal. Tal vez este sí está bien, tal vez este sí está bien, tal vez este sí está bien. Si yo hago toda mi solución así en un bollo, en un chorizo, que esté ahí todo junto, pues me va a ser muy difícil a mí detectar dónde está el error. A ver, ¿dónde está? Admitimos. Me va a ser muy complicado a mí poder detectar en qué parte me he equivocado. Pero si está como separadito, si es que fuera por ejemplo en un reloj, yo puedo separar los engranajes y reviso engranaje por engranaje. Y así solo cambio el que llegue a estar mal. Pero si todo fuera una sola pieza, pues entonces pues, me puede salir más caro. Hacerlo arreglar puede tomar mucho tiempo, ¿no? Muchas cosas. Entonces la idea sería siempre tratar de separar en tareas más pequeñitas, ¿no? Si en este caso para saber si una contraseña es segura tengo 4 tareas, pues esas 4 las separaré cada una en un método, ¿no? Ahora, ya sabemos cómo va a funcionar esto de los intervalos, ya sabemos que esto nos puede ayudar a nosotros a detectar cuando hay números, mayúsculas o alfanuméricos. ¿Qué es lo que tendría que hacer? En este caso, si trato de compilar me va a botar muchos errores, me va a decir no estás dando respuesta a ninguno de estos métodos. La idea sería que para contar los números yo revisara letra por letra. Es decir, ¿qué tengo que hacer? Si en esta contraseña, pues yo me doy cuenta porque lo puedo ver que los números están acá al final. Pero en la computadora es como que no sabe nada, yo le tengo que enseñar cómo lo tiene que hacer paso por paso. Entonces le digo, ok, agarrar la primera letra
¿no? Que vendría a ser la letra E mayúscula. Si es número, entonces cuentas, ¿no? Cuentas más 1, ¿no? La cantidad aumentaría. Pero si responde que no, entonces pues no cuento nada, sería como sumarle 0, por así decirlo. ¿Y qué habría que hacer después? Ir a la siguiente letra, a la U, y luego a la siguiente, a la C, a la A, a la L, y así sucesivamente. En todas y cada una de ellas va a ser la misma pregunta. ¿Es número? Si me dice que sí, pues sumo 1. Si me dice que no, entonces no. Aquí estoy detectando otro pequeño problema. ¿Cómo podría yo saber si un carácter es número? Ya lo sabemos, con los intervalos. Entonces aquí tengo que poner otro método, ya saben, tratar de siempre modularizar. Public boolean es número, y aquí pongo un carácter que esté revisando. Siguiendo esa lógica, pues va a ocurrir lo mismo para saber si es mayúscula o si es un símbolo. Entonces, public boolean es mayúscula, chars x, ahí está. Y aquí tendría que poner otro que sea public boolean es símbolo, char x, el que esté revisando. Ok. Hemos detectado que para este problema, pues de saber si la contraseña es segura, pues necesito contar la cantidad de caracteres, los números, las mayúsculas, los símbolos. ¿Cómo yo puedo saber cuándo es un número? Pues entonces necesito hacer esa tarea primero. ¿Cómo voy a saber cuándo es mayúscula? Pues necesito hacer eso primero. ¿Cuándo voy a saber si es símbolo? Necesito hacer eso primero. Entonces ahí hemos detectado otras 3 tareas más pequeñas que hay que primero detectar. Para saber si es número, ya sabemos cómo funciona, hay que simplemente manejar el intervalo. Entonces voy a tener mi respuesta y voy a retornar esa respuesta. Digo acá, si x es mayor o igual a 0 y además x es menor o igual a 9, es decir, está dentro de ese intervalo, mi respuesta va a ser true. Si no, mi respuesta va a ser false. Listo. Acá de momento le voy a poner return 0, return 0, return 0, return 0. Todo esto para que lo vaya compilando, es decir, no tenemos nada, pero por lo menos quiero saber si está bien escrito. Bueno, aquí estos últimos. Return false. Return false. Ok. Entonces hasta ahí está todo bien escrito. Recuerden, compilar significa que simplemente me lo revise si hay errores de sintaxis, errores en la escritura. Hasta ahorita pues significa que he escrito todo bien, pero pues nada funciona, ¿no? Vemos que todo retorna 0 y aquí todo retorna false. ¿Cómo puedo probar esto? La idea de la modularización, como ya les decía, no es simplemente tal vez ahorrarnos a la larga tiempo al arreglar ciertas funcionalidades. La idea es que yo pueda ir probando parte por parte, como en el caso de los relojes. Aquí ya tengo un pequeño engranaje y la cosa es de que quiero ver si funciona, ¿no? Si es que está correcto. Por lo tanto, acá yo me creo esto, la quiero ejecutar. Y el que quiero probar es este, para saber si es número. Y lo que le voy a mandar, por ejemplo, acá va a ser una letra S mayúscula, ¿no? S mayúscula. Me tendría que decir que no es un número. Sí, no es un número, false. ¿Qué pasa si yo pruebo con es número y le mando, por ejemplo, el 5, ¿no? El 5. El 5 sí es un número, entonces, true, ok, está funcionando. ¿Qué pasa si yo le pongo es número con el porcentaje, por ejemplo? Porcentaje.
me dice false, no es un número el porcentaje. Entonces hemos podido validar acá esta pequeña tarea. Ya funciona. ¿Qué ocurre con esto? La forma de saber si es mayúscula tiene que seguir esa misma lógica, es decir, boolean res, return res, voy a tener una respuesta y digo, si este carácter que tú me estás pidiendo revisar es mayor o igual a la A mayúscula y al mismo tiempo es menor, X es menor o igual a Z mayúscula, es decir, está dentro de ese intervalo, entonces mi respuesta va a ser true. Caso contrario, mi respuesta va a ser false. Compilamos. Entonces venimos acá, si yo quiero probarlo, le pongo acá, es mayúscula, la A mayúscula por ejemplo, me dice sí, es una mayúscula. Si yo le dijera por decir la letra A minúscula, false me dice, no, es una letra, sí, pero no es mayúscula, no es lo que yo estaba buscando. Si le pongo por decir un número, el 7, me dice false, no es mayúscula. Entonces vemos de que esta pequeña tarea ya está funcionando. Bueno, ya tenemos estas dos primeras tareas funcionando. ¿Cómo es que las podría ir acoplando a lo que yo necesito de verdad? Que es contar la cantidad de números y la cantidad de mayúsculas. Si se dan cuenta, pues la idea es revisar carácter por carácter y hacer siempre la misma pregunta. Entonces, si lo único que va a cambiar es el carácter que revise, el resto de la estructura se va a mantener, eso ya nos da la idea de que tiene que ser un ciclo, ¿no? Un ciclo. Encuentro una parte que varía, ¿no? Esta parte varía, y encuentro una parte constante, que es cuando yo pregunto. La cosa es cómo le digo a Java que revise solo un carácter, es decir, ahorita todo esto es el string. ¿Cómo le digo que agarre solo uno solito? Ahí es donde entra, está más arriba, ahí es donde entra esto de acá. Todas las clases pues tienen o deberían tener características y habilidades o comportamiento. String, como es una clase que ya tiene Java, string tiene muchos métodos. Todos y cada uno de ellos con un cierto objetivo, una cierta funcionalidad. Uno de ellos, y el que nosotros vamos a revisar ahora, es char at. Y aquí una posición. Entonces, este método char at, ¿qué es lo que hace? Revisa un carácter en una posición del string. Allá. Entonces, este de acá, ¿qué es lo que ocurre? Yo puedo utilizar este método y mandarle aquí qué posición, qué carácter quiero que vea, y string me lo va a poder devolver. Es decir, en este caso la letra E es el primer carácter, la letra U es el segundo carácter, la letra C es el tercero y así sucesivamente. Entonces les explico. Vengo acá. Si yo, por ejemplo, aquí tuviera string saludo, ¿no? Un saludo que sea el clásico hola mundo, ¿no? Que si han visto algún tutorial por internet, eso es lo primero que se hace, hola mundo. Entonces, aquí si yo lo que quiero es revisar la primera letra, ¿no? La primera letra, tengo que usar ese método charat. ¿Cómo lo uso? Llamo a mi variable, le pongo punto y ahí le digo qué es lo que quiero que ejecute, qué tarea quiero que haga. En este caso, la tarea charat, ¿no? Y aquí le doy una posición. Digamos, yo lo que quiero es revisar el primer carácter. Esto de acá me retorna la letra O. Acá está, me responde. Tú me has dicho el carácter 1, entonces yo te respondo O.
¿Qué pasa si le digo el carácter 2? Me pone la L, el carácter 3 me pone la A, el carácter 4 me pone el espacio y así sucesivamente. Entonces aquí nosotros estamos viendo primero que nada el operador punto, operador punto. ¿En qué consiste ese operador punto? Ya hemos visto nosotros que los operadores son, por ejemplo, el más, ¿no? El módulo, la división, mayor, menor o igual, la conjunción, disyunción, ¿no? Este operador, que es el punto, es especial. ¿Por qué es especial? Primero que nada necesito una variable, pero que esta variable sea de una clase. Es decir, no sirven los tipos primitivos. Después de esta variable de clase, le pongo el punto y aquí llamo a un método con sus datos de entrada, si es que los necesita, punto y coma, o puedo usar el punto para usar un atributo, si es que fuera necesario, atributo, es decir, sus características, y punto y coma. Este operador punto solo funciona con variables de clase porque son las únicas que entran con esa categoría de tener comportamiento, de tener métodos, ¿no? Esto de acá que les mencionaba. Los tipos primitivos tienen ya sus valores, ¿no? Tienen su rango de valores y eso no va a cambiar en Java, al menos no va a cambiar. Pero con los tipos compuestos, como son tipos que nosotros creamos, son personalizados, por así decirlo, pues constantemente va a haber tipos diferentes, ¿no? Tipos primitivos que hagan ciertas cosas que otros no. Entonces ese operador punto me permite a mí poder decidir qué tarea quiero que haga o qué cosa quiero que me muestre. Bueno, en este caso, estaba pensando en otra cosa. En este caso, aquí está mi variable saludo. He usado el operador punto y seguido he puesto el método, la función, la tarea que yo quería utilizar. Ese método requería datos adicionales, entonces yo le he mandado, en este caso es una posición, y me ha respondido un 0. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué es que aquí ha respondido? Porque ese método internamente, ¿dónde está? Internamente tiene esto, un return. En alguna parte está ese método que retorna algo. Entonces cuando retorna ese algo, es que a mí me termina respondiendo, aquí la letra O. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Pues revisar todos y cada uno de los caracteres, posición por posición. Ahora, si uno se ha dado cuenta con esto, cuando yo le he dicho que quiero ver el carácter 1, directamente me ha respondido O. Pero si yo me fijo acá en el texto, hola mundo, la letra O es la segunda. Es la segunda letra. ¿Por qué rayos me ha respondido O si yo le he pedido la primera? Eso es porque con strings, bueno, prácticamente con todo en programación, string maneja posiciones. String maneja lo que viene a ser posiciones para sus caracteres. O índices, si quieren llamarlo así, índices. ¿Y qué es lo que ocurre con esto? Que si yo, por ejemplo, tengo el texto hola mundo, ¿no? Hola mundo, el carácter 1 viene a ser la letra O, esto viene a ser 2, 3, el espacio también cuenta como carácter 4, 5, 6, 7, 8, 9. El primer carácter siempre, toda la vida va a ser el 0. Ahora uno dirá, ¿por qué el 0? Pero si yo empiezo a contar desde el 1. Pues eso es porque la computadora entiende ceros y unos, ¿no? Entonces tiene sentido de que lo primero que encuentre es un 0, ¿no? Así funciona la computadora. Por lo tanto, si es que yo quiero siempre revisar la primera posición, tengo que decirle 0.
La última posición, en este caso la 9, que vendría a ser la otra O, me va a indicar el final de mi cadena. Pero ¿qué pasa si yo pongo aquí, por ejemplo, solo la letra o la palabra hola? Esta tiene 0, 1, 2, 3. Entonces el final es el 3. Aquí el final es el 9. ¿Cómo es que yo puedo saber el final de mi cadena? ¿Cómo puedo saber hasta dónde tengo que ir? Porque la idea es avanzar de uno en uno, letra por letra. String posee otro método que permite contar la cantidad de caracteres. La cantidad de caracteres. Y ese método se llama length. Length. Esto en inglés pues sería como que longitud, algo así, ¿no? Sería eso su traducción, longitud. Entonces, si es que yo a este texto le pido .length, así, automáticamente esto me va a responder 10. Si yo a este otro texto le pido .length, automáticamente esto me va a responder 4. Entonces, si ustedes se fijan, bueno, después del 9 viene el 10, obviamente, y después del 3 viene el 4. Aquí estos valores 10 y 4 ya son posiciones inválidas, es decir, ya no existe nada ahí. ¿A qué me refiero con esto? En programación, cuando nosotros ya avanzamos el uso de string y el uso de arreglos más que todo, siempre vamos a jugar con eso de las posiciones, de los índices. La primera posición, sagrado siempre es el 0. Siempre va a ser 0. Siempre, sagradísimo. La última posición es la que varía. Eso está determinado por el tamaño, la longitud. ¿Y qué es lo que ocurre? Primero, cuando nosotros hablamos de posiciones, no existen negativas. No hay negativos. Es como que decir, en una lista de estudiantes de su curso, por ejemplo, ¿no? Cuando estaban en el colegio, decían, ¿quién es el primero de la lista, no? Pucha, en mi caso siempre era yo, a Monsabel. Cómo odiaba que llamaran por lista, ¿no? Primero de la lista vaya a recoger el refrigerio. El primero de la lista vaya a recoger los avisos, no sé qué cosa. Siempre era yo. Rayos que lo odiaba. Pero nunca han escuchado decir como que el -5 de la lista que vaya a recoger el refrigerio. O el -5 de la lista que pase a exponer. Pues eso nunca pasa, ¿no? No hay posiciones negativas cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de listas. Lo mismo pasa en string y con el tema de los arreglos, que lo vamos a ir tocando más en las próximas clases. También, por ejemplo, si en su lista de estudiantes, así de su curso, que creo que es algo que siempre pasaba, digamos, habían 35 estudiantes, en mi curso creo que éramos con 40. ¿Qué pasaría si dicen ya el estudiante 100 que pase a exponer? Entonces eso era ilógico, porque era como que somos 40, ¿cómo va a ir el estudiante 100 si no hay estudiante 100? Entonces, cuando manejamos posiciones, siempre hay un rango de valores. Desde el 0 hasta, en este caso de los strings, length. Y si recuerdan notación de intervalos, length es abierto. Es decir, aquí está el 0. Aquí en algún punto está length, la longitud. Y esto está abierto. Es decir, no se cuenta ese último. Todo eso vendría a ser las posiciones válidas de una cadena. Por lo tanto, si es que yo quiero avanzar de uno en uno, sé cuál es mi punto de inicio y el que era mi punto final ya sé cómo conocerlo. Es decir, todas las posiciones que sean mayores o iguales a 0 y menores a 10, que en este caso es length, son válidas, ¿no? Son válidas. Todas las que estén en ese intervalo son válidas. ¿Qué es lo que habría que hacer ahora? El método Charat nos permite revisar una posición, ¿no? Una letra. Entonces, mi
lógica era revisar letra por letra. Por lo tanto, acá, si yo quiero contar la cantidad de mayúsculas, primeramente necesito acá una variable cantidad que sea 0 y voy a retornar esa cantidad. Como manejamos posiciones, lo ideal siempre es manejar un ciclo, ¿no? También lo decía al principio, como siempre vamos a cambiar la letra, es una parte que varía, pero la pregunta se mantiene, eso ya da la idea de que es un ciclo. Por lo tanto, aquí for int i igual a 0. Ahora, ¿por qué 0? Porque mi punto de inicio no importa qué clase de palabra esté revisando, qué clase de texto, siempre va a ser el 0. Entonces yo tendría que decir acá int i igual a 0, mientras i sea menor, es decir, no haya llegado al final del intervalo. ¿Y cuál es el final? Pues de esta contraseña, su longitud. Ese es el final. Y más. Ahora también esto, si es que ustedes tal vez esto no lo comprenden todavía, le pueden crearse una variable aquí, int fin, que sea contraseña.length. Ahí está. Entonces, este ciclo se va a ejecutar siempre y cuando i no haya llegado al final. Entonces lo tengo que repetir. Aquí, char x, voy a revisar una letra, es decir, de todo ese texto me voy a agarrar unita sola. Entonces, esa letra, ¿qué voy a hacer? Contraseña, punto, charat, y aquí le tengo que dar una posición, en este caso la posición i, ¿no? Recuerden que i es como que mi contador. ¿En qué valor va a empezar? En 0. Entonces es como que dijera, quiero revisar el primer carácter, el de la posición 0. Una vez que tengo ese carácter, yo necesito saber si es mayúscula. Bueno, aquí estoy con el de mayúsculas. Es mayúscula. Y de momento va a ser false. No sé si es mayúscula. Pero lo que sí sé es que tengo acá ya un método, ¿no? Es mayúscula. Mayús, le voy a llamar esto para que no haya confusión. Tengo acá ya un método que me responde esa pregunta. Entonces yo lo que tendría que decir es, la respuesta de saber si es mayúscula la voy a obtener de preguntar, ¿no? Será mayúscula, este carácter, ahí está. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Pues obtengo un carácter, lo separo, es decir, me lo agarro uno solito. Y ahora mi pregunta va a ser si es que de verdad es mayúscula. De momento no sé cómo funciona eso, no sé calcularlo. Pero ya tengo una tarea, una funcionalidad, un método que me responde esa pregunta. Entonces, si ya tengo uno que me responde eso, pues directamente lo uso, ¿no? Esto va relacionado con no reinventar la rueda. Si ya tengo uno que funciona, ¿para qué lo voy a volver a escribir acá? Simplemente lo uso. Y para usarlo, pues es una llamada método, ¿no? Simplemente anoto el nombre y le mando los datos que necesite. Si había sido mayúscula, ¿no? Si había sido mayúscula, entonces la cantidad de caracteres tiene que aumentar en 1. Si no, pues esto está de más, pero podríamos decir que no se aumenta nada, ¿no? No sería necesario poner un else, pero decimos que si no es mayúscula, pues no aumento nada, ¿no? Y listo, eso sería todo. Ahora fíjense acá. Si yo ejecuto ese método y le pongo, por decir, la cantidad de mayúsculas que tiene hola mundo, ¿no? Si ahí pueden ver, hola mundo tiene 2 mayúsculas, toda esa frase. Entonces este método me tendría que responder 2. Y me responde 2. Ok. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues ha avanzado letra por letra, gracias al ciclo y gracias al método charat que tiene string. Hemos usado el punto. Entonces con charat he podido revisar carácter por carácter y para todos he ido preguntando si es mayúscula o no. Cada vez que encontraba una mayúscula, pues aumentaba 1.
Con la cantidad de números va a ser exactamente la misma lógica. Entonces, para que vean ustedes, me lo copio, ¿no? Me lo copio, lo pego, y acá, en vez de preguntar si es mayúscula, bueno, quizás esto, no, bueno, es número. Aquí le voy a llamar num, 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 y ya, ahí está. Y es lo mismo, es exactamente lo mismo, simplemente que ha cambiado, que pues en vez de preguntar si era mayúscula, pues pregunto si es un número. Entonces, fíjense acá. Quiero contar la cantidad de números, ¿no? La cantidad de números que hay en Hola Mundo 1, 2, 3, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay 3 números y me dice 3. Correcto. Me ha detectado los números correctamente. ¿Qué pasa con este de cantidad de caracteres? La cantidad de caracteres, podemos hacer esto, ¿no? Hacer un ciclo e ir contando 1 más 1 más 1 más 1 todo el tiempo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que, ¿dónde está? Acá, length, el método length ya nos permite a nosotros saber la cantidad de caracteres. Entonces, si ya está inventada la rueda, pues ¿para qué lo voy a volver a inventar? Aquí lo único que tendría que decir es int cantidad, y la cantidad va a ser contraseña.length, es decir, si ese método ya me retorna la cantidad, me lo guardo y respondo, ¿no? Y lo respondo. Entonces, acá, ¿qué tendría que hacer? Si yo quiero saber, por ejemplo, la cantidad de caracteres, acá está, la cantidad de caracteres que tiene Hola Mundo, aquí, Hola Mundo, 10 me dice, y son 10, ¿no? Incluso aquí nosotros lo hemos contado manualmente, son 10, entonces está bien. Ya tengo acá 1, 2, 3 condiciones funcionando. ¿Cuál es la que falta? La de la cantidad de símbolos. Esa de ahí yo creo que se las voy a dejar a ustedes. Les quiero explicar cómo tendría que funcionar acá arriba. Si se dan cuenta, pues la idea de ir separándolo en pequeñas tareas me ayuda a mí a que lo pueda ir revisando. Pueda ver si es que, por así decirlo, los pequeños problemas se han podido resolver. ¿Qué tendría que decir acá? Primeramente, yo quiero saber si en este caso, cantidad caracteres de esta contraseña. Tengo que llamar al método cantidad caracteres de esta contraseña. Ahí está. Primero quiero saber eso, ¿no? Entonces, si la cantidad de caracteres es mayor o igual a 8, porque eso es lo que dice las condiciones que me he inventado ahí, que mínimamente tienen que ser 8. Bueno, aquí primero boolean segura A, de momento false. Segura. Entonces, ¿qué digo? Si la cantidad de caracteres es mayor o igual a 8, entonces ha cumplido la primera condición. Si es que no cumple esa condición, pues ya para qué voy a revisar el resto. Mi respuesta es que no es segura. False. Esto de aquí lo voy a quitar. Mi respuesta ya está ahí, ya sé cuál es la respuesta, no es segura, no has cumplido con el mínimo de caracteres. Pero si es que ha cumplido, lo que yo quisiera saber ahora es la cantidad de números. Cantidad, números de esta contraseña. Si la cantidad de números, aquí no me acuerdo cuánto era, creo que era mayor a 2, ¿no? 2 números. Entonces, si la cantidad de números es mayor o igual a 2, es decir, por lo menos tienes 2 números, significa que pues has cumplido la segunda condición. Si no, entonces directamente digo que no es segura. Pues. Pero si había sido mayor o igual a 2, es decir, has cumplido esa condición, quizás yo lo que tendría que hacer es contar la cantidad de mayúsculas. Cantidad mayúsculas
de esta contraseña. Ahí está. Entonces, si la cantidad de mayúsculas es mayor o igual a 1, es decir, tienes al menos una, quiere decir que pues has cumplido esta condición. Pero si no, entonces tu contraseña no es segura. Pues, ¿qué pasa si sí has cumplido? Entonces, lo único que quedaría es contar la cantidad de símbolos. Y para eso vamos a llamar a cantidad de símbolos de esta contraseña. Si la cantidad de símbolos es mayor o igual a 1, es decir, tienes al menos uno de esos símbolos, pues la respuesta va a ser que sí es segura. True. Has cumplido todas las condiciones, entonces sí es segura. Caso contrario, lo único que queda es decir que no es segura. False, ¿no? Has incumplido la última condición, entonces no puedo decir que tu contraseña es segura. Ok. Bien. Bueno, en este caso, pues así es como se terminaría haciendo las validaciones. Un poco. ¿Se puede acortar? Sí, se puede acortar. Muchísimo. Creo que se puede hacer esto incluso hasta en una línea o dos, exagerando. Pero la cosa es de que yo lo he escrito así para que ustedes puedan entender cómo va, para que tal vez incluso lo relacionen con un diagrama de flujo, ¿no? Porque si la cantidad de caracteres es mayor o igual a 8, entonces he cumplido la primera condición y tendría que revisar las siguientes. Pero si no, entonces pues no me sirve de nada. ¿Para qué voy a seguir revisando si ya sé que no ha cumplido una de las condiciones? Entonces no es seguro. False. Lo mismo pasa acá, como si fuera un diagrama de flujo. A este lado, si es que ha cumplido, y si no ha cumplido, pues directamente no es segura, ¿no? False. Y listo. ¿Qué habría que hacer con este último? Ya para ir terminando. Si es que yo quiero contar la cantidad de símbolos, esto por si acaso, aquí me falta una B. Ahí está, compila. Entonces, ¿cómo habría que hacer esto de la cantidad de símbolos? ¿Cuándo yo puedo decir que es un símbolo? Porque símbolos pues hay por montones, ¿no? Hay el asterisco, hay el numeral, el dólar. Aquí está, por ejemplo, desde el 33 hasta el 47 son símbolos, luego del 58 al 64, luego del 91 al 96, es decir, hay muchísimos, ¿no? Son muchos. A ver un momentito. Son muchos símbolos y sus rangos son demasiado aleatorios, por así decirlo, ¿no? No, bueno, son demasiado fluctuantes, no aleatorios. ¿Qué puede ser tal vez un poquito más fácil? Yo sé que las letras tienen su rango desde la A a la Z, mayúsculas y minúsculas, y sé que los números también tienen su propio rango. Entonces, en vez de como que tratar de decir todos los que estén de este rango a este rango son símbolos, directamente diré que los símbolos no son ni letras ni números. Entonces, para saber si, por ejemplo, ¿dónde está aquí mi pizarrita? Aquí, por ejemplo, si en el caso de los símbolos, yo lo que quiero es validar, por ejemplo, el porcentaje, ¿no? El porcentaje. Tengo que verificar que este no sea número, no número. Y que a su vez este no sea una letra, no letra. Y sabemos que las letras, pues, son mayúsculas, por lo tanto no tiene que ser ni mayúscula, ni minúscula, ninguna de esas dos. Entonces, si cumple esas condiciones, pues es un símbolo. Por ejemplo, en el caso de, digamos, la letra T, la T no es un número, correcto, esto lo ha probado, pero la T sí es una letra minúscula, entonces aquí falla. Por lo tanto, este no es un símbolo. Esa tendría que ser la lógica que tendrían que seguir ustedes. ¿Qué es lo que nosotros ya tenemos? Tenemos ya para validar cuando es un número y para validar cuando es una mayúscula. ¿Qué es lo que faltaría para validar cuando es minúsculo?
simplemente para apoyar a este método de los símbolos, ¿no? Este de acá. Eso es lo que faltaría. Eso se los dejo como pequeño ejercicio para que ustedes traten de resolverlo. Y con eso ya estaría. ¿Ok? Ya, creo que eso es todo. A modo de, para dejarles como que investiguen algo, investiguen sobre lo que vendría a ser arreglos. No me ha dado tiempo para explicar más. Y lo que vendría a ser la librería math y ArrayList, ¿no? Vayan investigando sobre eso, ¿no? Esta sería como que su pequeña tarea, que no es tarea porque no les voy a dar puntos por eso. Vayan investigando para adelantarse un poquito a los temas, ¿ok? Investiguen sobre arreglos, la librería math y ArrayList y bajo qué circunstancias las podemos usar. Bueno, no sé si tienen alguna consulta hasta ahí, tal vez algo que no se haya entendido. Pongo aquí por si acaso el código. Ahí está. Creo que no. ¿No? Sí, y el código nos va a mandar, nos va a pasar. Sí, les voy a compartir. Ahorita lo voy a subir la grabación y se los paso inmediatamente el código. Ninguna duda. ¿Qué dices? Perdón, no te escuchando. No, ninguna duda, Auxi. Ah, ya, está bien, Arno. Perdón, pensé que tenías alguna pregunta. Ok, aquí también les pongo para que investiguen string. Y una última recomendación. Acá, por ejemplo, yo lo que he utilizado acá, digamos, era el punto length, ¿no? Para poder sacar el tamaño de la cadena. Y he utilizado acá punto charat para poder revisar un carácter. Si ustedes en algún momento no saben qué funciones pueden utilizar o qué métodos, lo que pueden hacer es poner el puntito y apretar control espacio. Una vez que aprieten control espacio, les va a salir esta pequeña ventanita donde ustedes pueden ver todos estos métodos, ¿no? Todas estas son cosas que pueden hacer con string. Hay el charat, compare to, hay el equals, format, hay un montón de cosas acá adentro. Entonces traten de investigar para qué funcionan cada una de esas cosas, o al menos los más importantes, ¿no? Eso les dejo como pequeño ejercicio, ¿no? Pequeña tarea. Traten de investigar eso. ¿Ok? Bueno, entonces eso sería todo, jóvenes. Nos veríamos la siguiente semana. Un gusto que me hayan acompañado. Chao, chao. Hasta luego, sí. Hasta luego, Michel. Gracias. Hasta luego, que les vaya muy bien. Hasta luego, sí. Hasta luego.